¿Qué fue, mi gente? Es John Viva. Y en esta oportunidad voy a hablar de uno de los temas más controversiales de la actualidad venezolana. El tema de los supuestos ataques xenófobos que han sufrido venezolanos en otros países. En otros países mayoritariamente latinos. Les voy a explicar por qué son mayoritariamente latinos en unos minutos. Miren, para empezar, tengo que desglosar el argumento principal que utilizan las personas que se victimizan por estos hechos. Y lo voy a separar en dos partes. La primera es la parte de las agresiones verbales. Con esto quiero decir los insultos, cualquier ataque que no sea físico. El otro lado está obviamente los ataques físicos, la agresión física. Esto es obviamente cualquier cosa que lleve a un daño físico de otra persona. Ahora, el argumento general suele ser, bueno, mira, después de todo lo que nosotros hicimos por otros países, después de toda la ayuda que nosotros le dimos a inmigrantes, ahora nosotros vamos a otros países y nos tratan como basura. Para empezar, yo tengo un problema con que la gente tome mérito por algo en lo que no estuvo involucrado. ¿Ok? De la misma forma que hay gente que dice que en los 50, después de la guerra, aceptamos a muchos inmigrantes, mayoritariamente europeos, que estaban dejando sus países, que estaban en ruinas. Yo tengo una historia bastante cercana a mí de justamente esto. Mi abuelo, de parte paterna, era un prisionero de guerra, fue un prisionero de guerra de los británicos. Irónicamente, después mi papá se casó con una británica y mi abuelo dijo que mi mamá era la única británica que le había caído bien, que le había agradado. Dijo que era tremenda mujer, mi mamá. Pero sí, él después de la guerra dejó Italia, que estaba en ruinas, y dijo que el país que le ofreció la mejor calidad de vida, las mejores oportunidades, las mejores posibilidades fue Venezuela. Él amaba tanto a Venezuela que renunció a su nacionalidad italiana para poder vivir en Venezuela. En ese entonces eso es lo que tenías que hacer. Y él dijo que nunca iba a dejar Venezuela. Efectivamente, terminó muriendo en Venezuela. Y tuvo muchísimo éxito en el país, en Venezuela. Él me hablaba, bueno, no a mí, yo nunca llegué a conocerlo, pero mi papá me contaba que él decía que Marcos Pérez Jiménez era alguien que si tú tratabas de ir en contra de él, si tú tratabas de dañar su mandato de alguna forma, te iba a ir mal, o ibas a terminar preso, ibas a tener problemas. Pero si tú dejabas eso quieto, si tú dejabas el león quieto, podías tener tremenda vida, tremenda calidad de vida, el dinero valía, las cosas funcionaban, las calles estaban limpias, había seguridad. En ese entonces existía lo de está barato, dame dos, que la gente, los venezolanos iban a Estados Unidos 2, 3 veces al año para ir en viajes de compras, porque la moneda venezolana era más fuerte que el dólar. Qué tiempo aquello, ¿no? Pero sí, él amaba Venezuela, él amaba Venezuela. Y hay mucha gente que trata de decir que debido a eso que pasó, cuando ellos ni siquiera eran una idea en la cabeza de sus padres, tiene algo que ver con ellos. Y debido a eso se le debería dar un trato especial a los venezolanos en otros países del mundo. Yo tengo un problema con eso porque tú no tuviste nada que ver con eso. En realidad, desde hace 18 años para acá, desde que se instaló el chavismo, Venezuela ha sido uno de los países más xenófobos de Latinoamérica, uno de los países más clasistas de Latinoamérica, uno de los países más racistas de Latinoamérica. Y la gente dice racista, pero racista ¿cómo? Si tú le dices a una persona que es negro, tú le dices el negro ese negro, negro, ven para acá. Pero eso lo dices de cariño. Eso no cambia que sea una postura que de tú tomarla en otro país occidental se vería como una postura racista. ¿Tú de verdad piensas que yo puedo salir a la calle como blanco acá en Inglaterra y decirle, hey negro, ven para acá, mi negro? O sea, a menos de que el carajo fuera, no sé, mi amigo del alma. Pero en Venezuela es sumamente común, alguien que tú nunca has conocido y lo llamas por negro. O a los chinos, le dice el chino ese, si es japonés o coreano, es chino. Todos son chinos, todos los asiáticos son chinos en Venezuela. El árabe, el portugués, ese portugués desgraciado, ese árabe coño de madre,
Mira esa tienda que se abrió ese árabe, ese carajo de seguro roba plata, un estafador. O sea, todos estos estereotipos que se han difundido y se han promovido en los últimos años en Venezuela de odiar al inmigrante cuando no nos conviene, es algo que ha estado presente desde que yo tengo memoria en Venezuela. Pues la gente se quiere despegar de eso y quiere decir, no, mira, yo en ningún momento fui racista. Ok, pero la evidencia anecdótica no significa nada. En temas generales, la mayoría de los venezolanos tenían posturas xenófobas y racistas. Las tienen todavía. Ni hablar del clasismo. Mira, el clasismo en Venezuela es algo extremo. Y lo era hasta el último colapso. Hasta el último colapso la gente todavía era clasista. Hoy en día, inclusive, todavía existe una buena cantidad de gente clasista en el país. Pero ya no es tanto debido a que ya la gran mayoría de los venezolanos trágicamente están en una condición de pobreza. Pero yo recuerdo que cuando yo era un carajito, si tú tenías ciertos zapatos, si tú tenías una mochila que fuera de una marca chimba, una marca endógena o una camisa que no fuera ovejita, coño, o sea, mira, tus padres no tienen plata, estás usando, ay, mira, no tienen ni siquiera la marca ovejita. Por favor, todos nosotros sabemos que eso es cierto. La Venezuela de antes, hace 12, 13 años. En estos días me dejó un comentario de Venezuela nunca ha sido clasista, casi estaba bebiendo café, casi escupo el café sobre el monitor. Así que eso es por un lado, la gente trata de tomar mérito por algo que no hicieron. Y después está la gente aún más ridícula, que menciona a Bolívar. ¿Tú qué carajo tuviste que ver con Bolívar? Tú estabas ahí en un caballo montado al lado de Bolívar, liberando a otros países. ¿Por qué mencionas a Bolívar como si eso tuviera algo que ver contigo? Pues la gente dice, ay, si no fuera por Bolívar, ustedes serían actualmente una colonia. Ok, pero tú no estabas allí, tú no hiciste nada para eso, tú no aportaste a eso, entonces ¿por qué lo estás mencionando como si fuera logro tuyo? Es absurdo el creer que debido a nuestro pasado histórico nosotros merecemos más que otros países. Merecemos ser tratados de una forma especial. Ahora, entiendan algo. Cuando yo hablo, no estoy hablando en totales. Estoy hablando generalmente. Siempre tengo que dar esta aclaratoria, porque la gente siempre dice, no, pero no todos somos así. Yo no estoy diciendo que todos los venezolanos sean de ninguna forma. Nunca lo he dicho. Jamás lo diría. Decir todos los venezolanos, todos los cualquiera, todos los que sea, todos los musulmanes, todos los cristianos. Decir todos son algo. Es absurdo. Es ilógico. Así que yo estoy hablando en términos generales. Otra cosa es que debido a esta mentalidad que tienen muchos venezolanos, de que nosotros merecemos más por esto y aquello, ellos llegan a otros países y se vuelven los supernacionalistas, los superchauvinistas, patriotas, o sea, absurdo. Yo siempre he dicho que un venezolano en otro país se puede identificar a 3 kilómetros porque a juro algo está usando con la bandera. Y o sea, eso es entendible cuando apenas has llegado. Tienes que ser un mes acá y estás tratando de buscar a otros venezolanos, tratando de hacer amigos y tal. Y sales con tu gorrita de Venezuela. Ok, perfecto. Pero hay gente que tiene 3 o 4 años viviendo acá, que todavía sale en la calle con su bandera venezolana, con su camiseta de Venezuela. De yo amo a Venezuela. Por favor. Es exactamente lo mismo a llegar y poner una bandera de Venezuela fuera de tu casa. Que frecuentemente yo lo veía en las universidades acá en Manchester, que fuera de las ventanas de los dormitorios había banderas de Venezuela. O sea, eso a mí me parece que está mal. Si quieres una bandera de Venezuela enorme, ponla dentro de tu casa, como yo hacía antes en los videos, que tenía una bandera de Venezuela atrás. Todavía tengo la bandera ahí metida en la gaveta. Pero si quieres sentirte patriota, ponlo dentro de la casa. ¿Por qué tienes que llegar a otro país y hacer como la gente, como los colonizadores? Imponer tu bandera allí. Esta es mi bandera, yo soy venezolano y bueno, mírenme. Es ridículo, es ridículo. Ni hablar de esas protestas que interfieren con la vida cotidiana de las personas de otros países. Una cosa es irte a un espacio en el que no estés molestando a nadie y hacer una protesta. Eso no me molesta en absoluto. Yo participaba en protestas así en el pasado, en Manchester. Ya no lo haría porque hoy en día me parece irrelevante, pero en el 2014, si no me equivoco, fue una protesta así en Manchester. Esa es una clase de protesta. La otra es la que yo he visto que han hecho en varios países, incluyendo España, que van y ocupan toda una carretera. No dejan que los carros pasen porque estás protestando.
O sea, tú haces cosas como esas que están impidiendo que una persona siga adelante con su vida, como de costumbre. Que una persona vaya y busque a su hijo en la escuela. Que una persona llegue al trabajo. Y después esperas que tengan una visión súper agradable de ti como venezolano, de tu identidad. Y eso es justamente lo que ha pasado en muchos países. Y esto es una realidad incómoda, pero que necesita ser dicha, porque mucha gente la ignora. Hay muchos venezolanos, no es la mayoría, obviamente, pero hay muchos venezolanos, un porcentaje significativo, un porcentaje lo suficientemente grande como para darte cuenta de que hay un grupo de personas que está haciendo algo mucho más que los otros grupos, que llegan a países, en los últimos años, llegan a países latinos y empiezan a hacer todo tipo de marañas y trueques y a joder y a respetar las leyes, a crear escándalos y ser ruidosos y fanfarrones y altaneros y tratar de joder, tratar de ser el más vivo. Entonces eso obviamente crea estereotipos en ese país. Crea el estereotipo de creer que todos los venezolanos son así. Ahora, no todas las personas en otros países piensan esto. Es el grupo que... ¿Qué pasó con la cámara que se le salió de enfoque? Vamos a ver. Ok. No todos piensan de esa forma, pero hay un porcentaje de gente en países como Panamá, países como que de por sí, Panamá me parece que como país, Panamá es una desgracia como tal. Eso es otro tema. Pero en países como Perú, Ecuador, Colombia, se ha dado esta imagen de que los venezolanos que están entrando son básicamente personas indeseadas. Entonces hay mucha gente en esos países que piensa eso. Ahora, eso es un estereotipo. Ese estereotipo no significa que tú como venezolano no puedes ir a un país como Colombia y tener éxito. ¿Por qué? Porque resulta que de la misma forma que si tú eres un negro en Estados Unidos que se queda en casa y cuida a su familia y cuida a sus hijos, vas a recibir mucho más mérito por ello que si fueras un blanco haciéndolo, porque estás yendo en contra del estereotipo. El estereotipo actualmente que está basado en estadísticas de que más del 80% de los hogares negros en Estados Unidos tienen un solo padre y ese padre suele ser la mamá. Y de la misma forma que si tú eres un mexicano en Estados Unidos y logras tener éxito y lo haces de una forma decente y honesta, se te da más mérito que una persona americana que lo haya hecho, porque resulta que mucha gente en Estados Unidos tiene un estereotipo de los mexicanos negativo, que piensa que la mayoría de los mexicanos son unos coño madres, unas personas que no quieren hacer las cosas de la forma legal, de la forma adecuada, y que no le van a aportar nada a la sociedad. Y de esa misma forma, yo vería ese estereotipo como más que algo que va a evitar que yo pueda lograr éxito, yo lo vería como algo que yo quiero comprobar que es falso. Yo lo vería como una meta, el poder mostrarle a gente de otros países que, mira, ya va, yo soy venezolano y yo pude venir aquí y obtener éxito de la forma decente, honesta, trabajadora y le estoy aportando a la sociedad. Así lo vería yo. Por eso es que digo que hay una gran diferencia entre los ataques verbales y los ataques físicos. Los verbales no te pueden lastimar a menos de que tú se lo permitas. A diario a mí me desean la muerte en redes sociales. No es un secreto que a lo largo del último año yo he sido una de las personas fuera de los políticos venezolanos más odiadas en las redes sociales venezolanas. ¿Eso acaso significa que yo lo he visto como que me están victimizando, que me están de cierta forma violentando mis derechos? No. Las únicas veces en las que yo me he quejado de ello es cuando han tratado de censurarme, porque me están tratando de quitar la libertad de expresarme. Y eso sí está mal. Pero que, por ejemplo, alguien me insulte, me diga lo que quiera, ok, eso no me importa. Si yo estoy en la calle, alguien me da un insulto racista o xenófobo, ok, yo voy a seguir caminando, no lo voy a prestar atención. Porque esa clase de gente, una persona que estaría dispuesta a, únicamente porque alguien es de cierta nacionalidad y esa persona no te está molestando de ninguna forma, no está haciendo nada indebido, como ha sido el caso en muchos videos que han salido de venezolanos que reciben este tipo de ataques en otros países. Una persona que estuviera dispuesta a simplemente porque eres de cierto país ir y empezar a insultarte de una forma tan asquerosa, no es una persona que merezca mi respeto o mi atención. Entonces, ¿por qué prestarle atención? ¿Por qué tomar insulto o por qué tomar como algo que a mí me afecta personalmente las palabras de una persona como esta? Una persona que no tiene ningún valor en una sociedad real. ¿Por qué?
Pero el problema es que yo soy más, yo tengo la piel más gruesa que la mayoría. La mayoría lo toman sumamente personal, lo toman como que están siendo violentados, lo toman como que ya no pueden vivir en este país porque hay un grupito chiquitico de personas que me odian o que me van a insultar o que piensan que porque soy venezolano soy X, Y o Z. Y pues efectivamente, esa es una de las excusas principales que utilizan tanto las personas como que se van, que tienen esta mentalidad de victimizarse, como las que se quedan. Es esta excusa que les encanta a este grupo de personas. Si te vas, puedes decir que si no logras éxito no es por tu culpa, es por culpa del país, porque el país es racista y xenófobo y odia a los venezolanos. Si te quedas y tienes cómo irte y te preguntas por qué no te has ido, no es porque tienes miedo, no es porque no quieres tener que competir en el escenario mundial porque tienes miedo de que no seas lo suficientemente bueno como para poder obtener una prosperidad. No es porque no quieres dejar la confianza y la seguridad que te da, aún estando en una condición de miseria en Venezuela, el estar en Venezuela con tus amigos y tus familiares y saber que todas las demás personas también están pasando por lo mismo que está pasando tú. En cambio, si te vas a otro país y ves que una persona está saliendo a la calle y tiene un tremendo carro y un iPhone 8 y unos zapatos de diseñador, tú te vas a sentir mal sobre ti mismo porque tú no puedes tener esas cosas, porque quizás no puedas trabajar lo suficiente para obtenerlas, quizás no tengas las capacidades necesarias, etc. Entonces, para muchas personas que tienen el ego por delante, ellos no van a ir a otros países porque se sienten más cómodos en Venezuela. Esta es la típica historia de la persona que dice, no, yo voy a ir a tener un trabajo cualquiera en otro país, teniendo una maestría, un PhD, un posgrado. ¿Estás loco, vale? Yo prefiero quedarme aquí sin tener cómo comer, sin tener para limpiarme el culo, pero estoy más cómodo aquí, porque por lo menos aquí sí me respetan y me llaman doctor. Todos conocemos venezolanos así, esa es la realidad. Entonces para ellos es la excusa perfecta porque ellos pueden decir cuando les preguntan por qué no te has ido, no, bueno, mira, ¿tú has visto cómo tratan a los venezolanos en otros países? Eso es terrible, o sea, Ecuador, Colombia, esas son sociedades terribles, nos odian, nos detestan. Yo viví en Colombia por 3 años. En ningún momento fui víctima de ningún tipo de ataque racista. No fui discriminado. En ningún restaurante estaban dando descuentos para caerme a coñazos. Yo en Colombia, siempre lo he dicho, tuve mucho más respeto, mucho más cariño. Me trataron de una forma mucho mejor a cómo me trataron en Venezuela. Siempre lo he dicho. Yo siempre vi a Colombia con mejores ojos que Venezuela por eso mismo. Me dieron más oportunidades, más respeto, más trabajo, mejor remunerado. Y ahora ustedes dirán, sí, pero eso es porque tú eres blanco y tienes un apellido extranjero y tal, y no todos somos así. Claro, claro, yo sé que yo tengo cierto beneficio debido a que muchas personas ni siquiera saben de dónde soy, pero eso no sale del caso de que una de las cosas principales que yo decía en ese entonces era que yo era el campeón venezolano de freestyle. Eso es antes de que yo hubiera competido a nivel internacional. Así que la gente sabía que yo era venezolano. Y eso no fue hace mucho, no fue hace décadas y décadas. Así que, si nosotros vamos a otro país con esta mentalidad de que nos deben algo, de que nos tienen que tratar bien, a juro, así sea que nosotros hagamos lo que queramos, nos tienen que tratar bien, pues vamos a estar mal, vamos a sufrir siempre, la vamos a pasar mal, nos vamos a sentir inadecuados. Si tú vas a otro país, tienes que hacerlo únicamente para salir adelante con tu vida, para ser próspero. ¿Y cómo se es próspero? En la mayoría de los países, si lo quieres hacer de la forma decente y trabajadora, aportando a la sociedad. Porque para tú poder ser próspero en una sociedad de una forma honesta, decente, trabajando, estás efectivamente aportándole a la sociedad, porque estás trabajando. O estás llenando un espacio para dar un servicio, o estás ofreciendo un producto que a la gente le gusta, o abriste una empresa, o estás haciendo cualquier cosa, pero le estás aportando un valor a esa sociedad. Y estás siendo un ciudadano de bien. Entonces, vas a ver que esa clase de gente, los ciudadanos de bien, los venezolanos de bien, que yo pienso de verdad que son la mayoría de los que emigran, que están en ese grupo, la mayoría, son tratados de una forma buena. Son tratados como cualquier otro migrante de cualquier otro país. No se les discrimina, no se les da estos ataques de odio. Y los que los hacen son instancias totalmente separadas, individuales. No representa un ataque constante, no representa a la mayoría de personas de ese país. Es algo individual de lo que nunca vas a escapar si eres alguien que parece ser de otro país distinto al país en el que estás. Esa es simplemente la realidad. Mi novia, por ejemplo, que es iraní, ella en varias instancias, en los 3 años que tenemos juntos, ha tenido ciertas instancias en las que la han tratado mal,
porque la han visto como, ay, bueno, como una musulmán, que no es musulmán de por sí, pero la han visto como eso, la han visto como una árabe o algo así, entonces la tratan mal, la discriminan en contra. No, no es que no le ofrecen el servicio porque es ilegal acá, pero la tratan mal. Si yo fuera y me parara allí y yo pidiera el mismo servicio, a mí me trataría mucho mejor, porque soy blanco. Esa es la realidad. Y yo sé que es una realidad difícil de aceptar, que hay gente que no le vas a agradar nunca por tu tono de piel, por tu nacionalidad, por cualquier cosa tuya. Yo lo sé, estoy al tanto. Pero es la realidad. Tú nunca vas a agradarle a todo el mundo. Nunca vas a evitar que exista el racismo, que exista el odio, que exista la xenofobia. Nunca, jamás. Así que tú tienes que estar pendiente de tus cosas. No de lo que piensa aquel o el otro, o lo que diga este o el otro. Ahora, distinción enorme, monumental. Eso es por el lado de las agresiones verbales. En el lado de las agresiones físicas, estamos hablando de otro cuento. Las agresiones físicas, cuando te violentan físicamente a ti, te lastiman físicamente, eso es ilegal. Y es ilegal en el país que sea. Sin importar que seas de la raza que sea, la nacionalidad que sea, lo que sea, es ilegal. Así que, en esas instancias, no solo eso merece el escarnio público, que por cierto, hay muchos venezolanos actualmente, supuestos influencers, que dicen, no, mira, si tú ves un venezolano que está cometiendo un crimen, no lo compartas. ¿Estás loco, pana? ¿Estás loco? O sea, ¿qué estás hablando? Si yo veo que hay un venezolano, una venezolana que está haciendo algo, y se identifica como venezolano, ese video sale a rodar como un venezolano está haciendo esto, yo voy a ser el primero que lo va a denunciar. Porque eso no me identifica a mí. Está prostituyendo mi nacionalidad. Está haciendo parecer que los venezolanos son así. Y si los venezolanos no hablan al respecto, si no lo denuncian, si no dicen, eso no es lo que yo soy, eso no me identifica a mí, eso es un coño de madre, métanlo preso. Si eso no pasa, la gente va a asumir, bueno, si los venezolanos no están diciendo nada, la comunidad venezolana no está diciendo nada al respecto, es porque lo están apoyando, o por lo menos porque no les parece nada malo. De la misma forma que si un musulmán lleva a cabo un ataque terrorista, la comunidad musulmana de esa ciudad debería salir, en mayoría. Pero ¿qué pasa? Ocurre lo contrario. El ataque en Londres, hay más de 1,5 millones de musulmanes en Londres. ¿Cuántos salieron a protestar después del último ataque? Menos de 100 personas. Menos de 100. ¿Eso qué dice? Sobre el otro 1.400.000. ¿Qué dice? Así que no, esta paja de que no vamos a compartir esto porque nos da mal nombre. Nos da mal nombre no compartirlo. Nos da mal nombre no hablar al respecto, no denunciarlo. Es nuestro deber, si nosotros vemos que nuestra nacionalidad, si a ti tu nacionalidad te importa tanto como para identificarte con ella, como para decir que soy venezolano primero y lo demás después, entonces te debería importar lo suficiente para defenderla, para no dejar que nadie manche esa nacionalidad, más de lo que ya está. Así que esta paja de pensar que no tenemos que compartir eso porque nos da mala imagen es absurdo. Absurdo. Ahora, en el caso de las agresiones físicas, primero, por favor dejen de ser tan fanáticos al momento de ver información que no tiene ningún sustento en evidencia. Si a mí me pasan una foto y dice que en un restaurante están dando un descuento por coñasear a un venezolano, lo primero que yo voy a hacer es ver, entrevistaron al dueño del restaurante a ver si él lo puso ahí. O a ver si fue alguien tratando de crear cizaña. ¿Acaso llamaron a la policía? Porque eso es ilegal. No solo estás incentivando la violencia, sino que estás básicamente remunerando a una persona por atacar físicamente a otra persona inocente. Únicamente debido a su nacionalidad. Eso es ilegal. Si tú ves una vaina como esa, tú llamas a la policía y la policía viene y algo va a pasar, o van a meter preso al carajo o algo van a hacer porque es ilegal. Así que si yo veo nada más la foto y no pasó más nada después, yo voy a asumir que esa vaina es mentira. Que alguien imprimió un papel y sabía que esto iba a crear polémica, que esto iba a estar en las noticias, que esto iba a incentivar esta idea preconcebida que tienen muchos venezolanos actualmente de creer que son las víctimas de un genocidio en otros países. Y lo segundo es, yo vería los reportes policíacos. ¿Acaso alguna persona ha reportado a la policía que fue coñaseada así, random, así, de la nada? Vino alguien a coñasearlo nada más porque era un venezolano. Muéstrame el reporte policíaco entonces. ¿Por qué van a querer una vaina como esa? Así por así. Es exactamente lo que pasa una y otra vez en las redes sociales venezolanas, que se creen toda vaina que sale, todo lo que publica cualquier persona.
Alguien que tenga un avatar de un huevo en Twitter que te da 5 seguidores y pone una foto y usted se lo cree inmediatamente. Por favor, vamos a empezar a usar el raciocinio. Yo sé que el fanatismo está tan metido dentro de nuestro ser debido a los últimos 18 años que ahora nos queremos todo lo que nos diga el que vaya de acuerdo a lo que nosotros tenemos como una idea previamente establecida. Yo lo sé, pero vamos por favor a utilizar el raciocinio por un segundo. Antes de creer una vaina que nos muestran. Antes de creer la cadena de WhatsApp que nos envía la viejita del cafetal. Por favor. Ahora. Sí es el caso de una violencia física debido a tu nacionalidad. No solo mereces término público, mereces ser penado por la ley. Que esté claro. Yo no estoy justificando la violencia física debido a ninguna razón. Ustedes lo saben. La violencia física no puede ser respuesta a ninguna idea, a ninguna identidad, a nada. Solo puede ser la respuesta a violencia física. Eso es todo. No hay más nada en el mundo que justifique la iniciación de la fuerza. Así que no piensen que esto es una justificación a ataques violentos a venezolanos en otros países. Pero de resto, dejen de victimizarse. Dejen de sentirse víctimas porque alguien los mira feo, o alguien los insulta, o alguien los menosprecia. Porque tengamos en mente que durante unos buenos años en Venezuela se hizo exactamente lo mismo. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Así que no vamos ahora, debido a la situación que está pasando en el país, a sentir que si alguien nos insulta, eso de cierta forma está evitando que nosotros sigamos adelante con nuestra vida. Las palabras solo tienen el poder que ustedes le otorgan. Así que si alguien te insulta, no le pares bolas y más bien utilízalo como algo a lo que tú vas a trabajar. Para demostrarle a esos miopes, a esos pendejos, a esos racistas, a esos xenófobos, que tú siendo del país que seas, puedes ser más exitoso que ellos. Puedes tener éxito, puedes tener una buena vida. Y que no te importa lo que digan ellos. Porque al final de cuentas, esta gente que te va a insultar, no es ni gente que te está pagando, ni es la gente que puede decir si te vas a quedar o no en el país. Así que, ¿por qué te importa que te diga? Pero bueno, mi gente, ya este video ha durado demasiado. Estoy seguro que algunas cosas habré olvidado decir, pero bueno, así es la vida. 27 minutos de video. Hasta la próxima, mi gente. Paz.